uno principalmente entra a la obra de Beethoven por la novena sinfonía, ¿no? Y con ese número final tan espectacular que tiene, y además tan cargado de idealismo y de anhelo por la hermandad entre los hombres. Entonces, bueno, vos entrás a partir de eso y obviamente se ve que no le fue suficiente digamos, el uso de los instrumentos y tuvo que agregar la voz, ¿no? Eh, Eso es una decisión en ese momento. Quizás nosotros ahora no lo veamos tanto, pero fue una decisión en ese momento. Y me parece que, en cierto sentido, esa decisión es muy, muy propia de él, en el sentido de que como si no le bastara, como si siempre fuera hacia los bordes de lo posible, ¿no? Quiero decir, lo posible es por la voz humana, bueno, lo pongo, pero además, ¿cómo trato la voz humana? ¿En qué registros, en qué intensidades? ¿Tá? ¿Con qué hálito? ¿No? Hay muchos, incluso hay gente que dijo que dirigir la misa solemnis era una tarea un poco menos que imposible porque las demandas eran tan grandes que se hacía difícil poder cumplimentarlas. Muchos opinan que Beethoven, digamos, pensaba como te diría, in abstracto, como él ya estaba, gran parte de su vida estuvo sordo, ¿no? Pensaba en abstracto y no veía cuáles eran las posibilidades reales de las voces y de los instrumentos. Yo creo que no, que él sabía perfectamente, que él sabía y que realmente estiró hasta lo máximo las demandas, porque formaban parte de lo que él quería decir, que no tenían digamos, que no estaban constreñidas solamente a lo posible, sino un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés el final de la novena sinfonía. Yo entré a Beethoven a partir de ahí, y después, sobre todo, la obra para piano, ¿no? Las sonatas y qué sé yo. Más tarde, eh, escuché con mucha atención todos los cuartetos, que realmente son una cosa, eh, son un legado de la humanidad. Es una cosa impresionante, impresionante. Porque el tipo toma lo que es el cuarteto y lo desarrolla hasta posibilidades impensadas. Lo que era en la época de Haydn una conversación amable entre gente inteligente, que era un cuarteto, en Beethoven se termina constituyendo en una reflexión metafísica, ¿no? Es decir, pasa a otro nivel. Y después empecé a escuchar su obra coral. Entré por la misa en do mayor, ¿no? Que tuve la oportunidad de cantarla varias veces, en España, en la Argentina, en España en cursos de dirección, en donde participé como cantante, y digamos, yo estaba como docente en un nivel, y el docente de otro nivel había preparado esta obra, y le pedí cantarla, así que tuve la experiencia de cantarla, y bueno, es una obra maravillosa. Y después, bueno, la Misa Solemnis. Y después tiene un montón de otras obras, un montón, tiene un grupito de otras obras que son muy interesantes en donde el coro interviene. La Fantasía Coral, Jesús en el Monte de los Olivos, tiene obras así muy circunstanciales, como una elegía a la muerte de la mujer de uno de sus amigos más íntimos. Y tiene una cosa que es muy interesante, y a vos que te gusta la música popular,
tiene una cantidad de arreglos de música popular impresionante. No para coro, para canto y piano, para canto, violín y piano. Es decir, vos sabés que Beethoven, muchos de los ingresos que él tenía eran fue uno de los primeros compositores que empezó a vivir de las obras que publicaba, no tanto de un mecenas que lo apañara. Entonces, le pidieron arreglos y tiene cientos, arriba de ciento y pico de arreglos de música popular inglesa, irlandesa, escocesa, y él consideraba, le daba mucha importancia a esos arreglos y los consideraba como composiciones, no como, viste, esta cosa que siempre se hace de, bueno, esto es un arreglo o es una composición. Él no consideraba que eran arreglos, sino que eran realmente composiciones sobre el tema, ¿cuál tema? Esa obra popular, tal o cual, ¿no? O sea que es un tipo en ese sentido muy interesante, y esa beta de Beethoven no está muy explotada. Si vos haces música de cámara y tenés cantantes e instrumentistas, te sugiero que mires ese repertorio porque te vas a encontrar con muchísimas sorpresas. Y también fue una de las vías de entrada de la música popular inglesa al mundo de la cultura germánica, que después iba a tener una influencia muy grande sobre los compositores de la generación siguiente a Beethoven, ¿no? que siguieron muy de cerca la evolución de la música popular inglesa, escocesa sobre todo, y que tomaron incluso, en el caso de Schumann, muchas traducciones al alemán de obras de compositores del Reino Unido, sobre todo de Robert Burns. Bueno, no sé, hemos ya tocado un montón de cosas con Beethoven, ¿no? Claro. Obviamente, dentro de la, ya te mencioné la novena, que es, bueno, es una, vos sabés que es que la Oda a la Alegría es el himno de la Comunidad Europea. Ah, Es de no sabía que tenía. 1979. ¿Eh? No sabía que tenía esa entidad, que le daban esa Sí, sí, importancia. sí. Karajan hizo un arreglo de ese himno y es el himno de la Comunidad Europea, Ah, mira ¿no? vos. Porque habla de la hermandad de los hermanos. Es una derivación de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Libertad, igualdad, fraternidad, Ah, sobre todo fraternidad, ¿no? Por eso Beethoven, que en principio admiraba a Napoleón, cuando Napoleón se hizo coronar emperador, renegó de eso, y bueno, abjuró de, de Napoleón, ¿no? Digamos, le pareció un gesto absolutamente inadmisible. Él realmente pensaba en términos de hermandad entre los hombres. Eso es muy fuerte, la fraternidad, la hermandad entre los hombres. claro, Es un ideal que hoy día está presente, ¿eh? claro. No es de 1700 y pico, es la igualdad, la libertad y la fraternidad. Los ideales de la Revolución Francesa están todavía hoy, en muchos casos, pendientes de ser llevados a la práctica. Beethoven era un gran instrumentista también, no solamente era compositor, ¿no? Tocaba muy bien el piano, improvisaba muy bien el piano, dominaba muy bien el arte de la variación. Entonces yo pienso que un poco la cosa esta de llegar al límite pone al intérprete en una situación física también. O sea, para un cantante, la oxigenación, la respiración, el hálito que demanda cantar, por ejemplo, la misa solemnis, sí, como vos decís, te deja en un estado muy particular, ¿no? Viene del corazón, empieza. Él pone en el comienzo de la misa pone
una pequeña frase, ¿no? Viene del corazón. No está hecha así nomás, viene del corazón. Mm. Era un tipo muy interesante. Debía ser un denso importante. Debía decir, Sí, no sí, sí, seguro. debía ser Sí. un denso importante. No sé si uno lo podría soportar mucho tiempo porque Mm. era complicado, era un tipo complicado, pero también era un tipo verdadero al mismo tiempo, ¿no? Era un tipo auténtico. Es decir, él pasa, creo que lo interesante de la obra de Beethoven es que sobrepasa la cortesía de las obras de Mozart y de Haydn. Claro. ¿Entendés? O sea, sus modelos son. Él les pasa por encima porque para él la cortesía no es un valor en sí mismo, el valor es la verdad, Sí. que es otra cosa. Y cuando vos vas por la verdad, a veces te toca ser descortés. Borges, en un reportaje que le hacen, dice, bueno, nosotros, la mentira es algo que va con la sociedad. El hombre miente muchas veces al día y miente Ujú. muchas veces por cortesía. Y él dice, sería imposible la vida si uno dijera exactamente la verdad siempre. ¿No? La verdad, yo he pensado mucho en eso, ¿sabes? No sé si tiene razón o no. La verdad que no sé si tiene razón. Es complicado. A veces es complicado decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Y me parece que el tema de Beethoven pasa por ahí, pasa por la verdad. Entonces, de repente, ser polite, como se dice en inglés, cortés, Ujú. no es un valor que estuviera en su menú. En Ujú. su menú el valor era la búsqueda de la verdad. Ujú. Y para él la música era eso, una indagación en la verdad. Me parece que está bueno pensar en esos términos de autenticidad. Yo no sé si sería posible la vida social sin esas pequeñitas mentiras, ¿no? Yo estoy totalmente seguro. Estoy seguro que Beethoven debía ser un tipo bastante incómodo, ¿eh? Y sí, Bastante yo pienso incómodo. que sí. Y incómodo Pero al para él mismo también. tiempo, claro, pero al mismo tiempo viste esa cosa de nobleza, Mm. de nobleza interior, ¿no? Sí. Y de pensar en términos de ideales. Yo pienso es interesante eso. Por eso ha inspirado a tantos músicos y a tanta gente que va por los ideales. Porque él tenía ideales y eso, y no transó, Mm. no transó. No, no, claro. Mozart siempre decía, bueno, yo puedo poner la ira de tal tipo, pero la tengo que poner de manera tal de que sea artísticamente válida, ¿no? Ajá, Beethoven no pasaba por ahí, no pasaba. claro. Ojo, con todo el amor que le tengo a Mozart, No, por no lo digo supuesto. como en desmedro, sino No, no. todo lo contrario. Son posturas frente a la Mm. vida y a veces, bueno, las elecciones duelen. Bueno, obviamente me imagino que le encontrás a estas obras, por ejemplo, la Misa en Do, yo la estuve escuchando bastante en detalle y escucho como influencias de, por ejemplo, de Mozart sobre él, o escucho a veces pasajes que tal vez los escucho en el Requiem, en la Misa de Requiem de Mozart, este, motivos casi completos en algunos lugares, evidentemente él conocía mucho la obra de Mozart y también escucho, por ejemplo, bueno, yo conozco mucho más el Requiem alemán de Brahms, ¿no? Es una obra que la conozco más en detalle y veo que hay pasajes de la Misa en Do en esa obra de Brahms. Hay como una especie de influencia en los dos sentidos, ¿no? Que recibe y que él da. ¿Vos también lo ves de esa manera? ¿Detectás Bueno, algo en ese obviamente, sentido? yo pienso que, a ver, algunos sostienen que la enseñanza de la composición es posible porque vos podés enseñar las formas musicales, podés enseñar un montón de cosas que tienen que ver con lo contrapuntístico, con lo armónico, qué sé yo, y otros que opinan que, que principalmente la composición se enseña a partir del análisis, ¿no? Que es el análisis lo que te da, digamos, el análisis y la reflexión sobre el análisis
lo que te da la posibilidad de enriquecer tu impulso compositivo, ¿no? Es obvio que Brahms estudia a Beethoven. Es obvio que todos los que vinieron después de Beethoven lo estudiaron, ¿no? Sobre todo en la cultura germánica. Sobre todo en la cultura germánica. En otras partes también, pero... ¿por qué? Porque él obviamente toma de sus predecesores cosas y las desarrolla. No las imita, las supera. No superación en un sentido de que son mejores, sino que las hace evolucionar, ¿no? Me parece que más que nada en la misa en Do mayor, él es más tributario de Haydn que de Mozart. Ajá. De hecho, en la génesis de esa obra está el pedido del príncipe Esterházy, que era el que lo había, digamos, tenido como músico a Haydn, y Haydn había hecho misas durante varios años para él, y cuando Haydn deja eso, varios años después, el príncipe lo cita a Beethoven para hacerlo. Parece ser que hubo una cosa un poco desagradable ahí, en el sentido de que o bien no tuvieron tiempo de ensayar bien la obra, o algo pasó que al príncipe no le gustó la obra. Y Beethoven medio como que se ofendió. No dijo, ay, bueno, señor príncipe, tiene razón, voy a hacer otra obra más a su gusto la que viene. Agarró, le cambió la dedicatoria, se le dedicó a otro tipo, y no iba a volver para atrás, porque el príncipe podría ser todo lo príncipe que fuera, pero no sabía de música tanto como él. Claro. Haydn hubiera hecho otra cosa, quizá un poquito más hipócrita. Claro. ¿Entendés? Pero Beethoven no te gustó, bueno, peor para vos. Ya está. Otra cosa. No, ya está. Esto nos lleva también a pensar otra dimensión de la obra de Beethoven. Beethoven se empeñaba mucho en dirigir sus obras. Y a veces hacía desastres, porque estaba sordo realmente. Claro. Entonces hay crónicas de ejecuciones de obras de él, en donde se armaba quilombo porque de repente él, como no escuchaba, hacía da capo que se habían suprimido, o no hacía da capo, ¿entendés? Que si de repente claro, se armaba quilombo y tenían que empezar de vuelta y no escuchaba de verdad. Claro, pobre. Lo cual es terrible, pobre tipo, es terrible. Volviendo al tema de la misa, yo pienso que es más tributaria de Haydn que de Mozart. Pero es una fuente. Claro. Lo que hace Beethoven es ir más allá de todo esto, ¿no? Sí. Además, todos los manejos dinámicos que eran propios del estilo sensible en la época de Haydn, esos fortepianos, esas cosas que se habían desarrollado mucho con Carl Philipp Emanuel Bach, los manejos dinámicos que dieron origen al uso ya más instituido del pianoforte, por estas posibilidades que tenía de hacer cambios dinámicos muy abruptos, él las lleva hasta al extremo. Claro. ¿No? No solamente lleva, en la misa en do mayor los usa, en la misa solemnis la lleva hasta el extremo. Claro. Ya, esa misa en do mayor es el antecedente de la misa solemne. Que pobrecito, bueno, no lo había podido escuchar, pero no se estrenó completa en su vida. Se estrenó. Y se estrenó por una cosa rarísima, rarísima, debe haber sus razones, yo no las conozco, la verdad, pero se estrenó en San Petersburgo, la misa completa. En vida de él se estrenaron 3 números, pero la misa completa se estrenó años después de la muerte de él en San Petersburgo. Me surge como la duda respecto de, digamos, de esto de
de tener la obra en carpeta como material de estudio para los directores de coro, fundamentalmente, ¿no? Me refiero a ellos, ¿no? O sea, uno puede tener, bueno, tal obra, yo algún día querría dirigirla, tener aunque sea la ilusión de dirigirla, ¿no? Obviamente la misa solemne sería casi un deseo descarado de parte de uno a querer dirigir una obra así, pero tal vez las otras obras no, quizás la misa en do, obviamente la fantasía coral es una obra accesible, las otras obras que son sinfónico-corales, digamos que son más cortas, y son un material bellísimo, y yo veo que no es un material interpretado, que no es difundido, y digo, ¿cómo congeniar, digamos, ese trabajo que uno tendría que hacer para poder acercarse a ese repertorio con quizás la imposibilidad de poder interpretarlo nunca en la vida, ¿no? Porque es como es una decisión. Tiene mucho que ver quizás con la relación que cada uno pueda tener con gente que dirige orquesta, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo pienso que un director de coro, digamos, con experiencia, puede perfectamente dirigir estas obras, con coro y orquesta. Pero siempre, viste, el tema de las orquestas es complicado. Si no tenés una orquesta, armarla es caro. Pero uno sí puede tener mucho placer de prepararlas y encontrar espíritus afines en directores de orquesta, gente con la cual uno se lleva bien, y dice, bueno, mira, yo preparo esta obra, me encantaría hacerla. Claro. Me encantaría, o hacerla vos, no hay ningún problema, yo la preparo con todo el amor, porque es música que amo. Claro. ¿No? Esa puede ser una posibilidad, ¿no? Y también hay una cosa, creo yo, de prejuicio, porque, por ejemplo, la fantasía coral o Jesús en el Monte de los Olivos o la misa en do mayor, son obras que quizás con un poco de buena producción un director las podría dirigir perfectamente. Uh-huh. Tiene que meterse en el mundo, en otro mundo, ¿viste? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? No creo que sea, digamos, económicamente más dificultoso que preparar una cantata importante de Bach, por ejemplo. ¿No? Sí, es factible, digamos. Totalmente factible, totalmente factible. Totalmente factible. Lo que pasa es que también las obras de él tienen que generar una coherencia interna, que aunque vos no seas consciente de los recursos que usó para lograrla, claro. Están ahí y opera. Es su técnica de trabajo que se manifiesta ahí. Es compositor, en el sentido de componer. Claro. ¿No? Uh-huh. Y además un compositor, en cierto sentido, bastante moderno. Bastante moderno. Vos fíjate que es el día de hoy que el influjo de él está ahí presente, porque también están presentes los ideales. Todavía los ideales no están cumplidos. Claro. No sé si alguna vez se cumplirán, pero están ahí, ¿no? Y está difícil. Nos apelan. Sí. Pero es un compositor moderno en el sentido de un tipo que ya hubo un punto en el cual él no pudo más ganarse la vida tocando, porque era un gran pianista y no pudo más. No pudo más ganarse la vida dirigiendo, que podría haber sido, porque digamos, la dirección y el piano estaban muy unidos, porque los directores dirigían desde el teclado. Claro. ¿No? Entonces aparece, o bien, esos tipos que pensaban que aunque estuviera tocado el tipo, lo apoyaban porque creían que era realmente un tipo valioso. No había muchos tipos con guita pero a veces le retaseaban la guita o no le daban lo que le habían prometido y qué sé yo. La única cosa así fuerte de su ingreso terminó siendo lo que le pagaban por regalías en las editoriales. Y entonces es en Beethoven, en la primera generación, donde la relación entre el compositor y las editoriales se vuelve
crucial para el compositor, y donde poco a poco la gente empieza a interpretar obras de compositores que no conocen. Y Beethoven tenía respeto, tenía mucho respeto por la gente que intelectualmente él respetaba, intelectual y artísticamente. No tenía respeto por el duque, no tenía respeto por una cosa aristocrática, tenía respeto por lo que el tipo que tenía delante era en sí, ¿no? Por su nivel intelectual, por su nivel artístico y por su nivel humano, digamos, ¿no? Y eso también es nuevo, eso también es nuevo. Y es el día de hoy que vos tenés a toda la gente que cholula, que porque tal tipo tiene guita, porque tal tipo tiene prestigio, hay que respetarlo. Y Beethoven me parece que en ese sentido es un faro a nivel social. Es alguien que respetaba a la gente por lo que la gente era, no por lo que la gente tenía o por el título nobiliario que tenía. Eso es muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte. Claro, porque quizás hoy, bueno, esa magnitud de, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? A nivel intelectual, es difícil de ponerse en los zapatos de alguien que vivió eso, ¿no? Yo leí hace poco a Eric Hobsbawm, que bueno, es uno de los historiadores más importantes, ¿no?, que han habido, y él dice que ese cambio, lo que pasó en muy poquito tiempo durante la Revolución Francesa, tuvo un efecto a nivel mundial increíble, global, porque cambió el mundo entero en muy poco tiempo cambió todo en el mundo, y eso tiene que ver con ese estallido que sucede en la mente de las personas que vivieron ese periodo, ¿no? Y evidentemente muy fuerte. Obviamente todo eso después cae un poco y bueno, con el tiempo va teniendo se va reviviendo, arrancando otra vez. Es un fuego que no se apaga, pero claro, ¿no? Es un ir hacia. Sí, es un camino. Nunca se completa. Hay una paradoja, creo que se llamaba la paradoja de Zenón, creo, que es que una tortuga, pues, digamos, puede ser una tortuga que recorre un camino entre A y B. ¿No? Bien. Pero para ir entre A y B, la tortuga tiene que recorrer la mitad del camino entre A y B. Y para recorrer la mitad del camino entre A y B, tiene que recorrer la mitad del camino que hay entre A y la mitad del camino entre A y B. Sí. Efectivamente, sí. Entonces, al final de cuentas, la tortuga nunca llega a B. Nunca llega a B. Tiene que recorrer antes la mitad del camino. Siempre tiene que recorrer. Pobre tortuga, che. Sí. Hay un poco de bullying ahí, ¿eh? Siempre a la tortuga le dicen esas cosas. Hay un texto muy lindo de Miguel de Unamuno, que está en el prólogo de las 3 novelas. ¿Viste? Unamuno tiene 3 novelas ejemplares y un prólogo. Ajá. En el prólogo, él hace toda una disquisición, y una de las cosas de las que habla es que parece ser que hay yo, digamos, no soy un experto en esto, pero las parábolas tienen una asíntota, es una recta que tiende a tocar la rama pero nunca la toca. Ajá. Y el tipo dice que ahí hay un drama. Ahí hay un drama. Y claro, que hay un drama, que la asíntota quiere tocar, pero no puede nunca. No puede. Y entonces que el tipo que puede sentir ese drama, ese tipo puede hacer, puede escribir sobre eso, puede escribir sobre el drama, porque puede sentir lo terrible de esa situación. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya no terminamos. Bueno, yo algo de esto esperaba. Pobre Beto. Sí, bueno. Bueno, maestro, gracias por tu tiempo. Ha sido un momento muy interesante, como siempre. Y bueno, espero que te sea útil.